Perfecto. Arranquemos entonces con la clase de hoy. Bien, en la clase pasada habíamos estado hablando de testing estático, ¿sí? En esta idea donde nosotros no ejecutábamos el objeto de test, sino que de alguna forma lo mirábamos sin ejecutarlo. Y ahí había dos grandes grupos, o lo miro usando herramientas, lo que sería un análisis estático, o lo miro usando mi capacidad para mirar, entender las cosas, que vendría a ser una revisión, ¿sí? Dentro de revisión vimos que de acuerdo a cómo se organiza la revisión, la formalidad que tiene la revisión, el objetivo que tiene la revisión, hay distintos tipos de revisiones. Y en parte, cuando vimos las herramientas que teníamos disponibles, vemos también que hay distintos tipos de herramientas según lo que queramos analizar. Como ejemplos, el mismo parseo del código es una herramienta de análisis estático, ya sea para ver si la sintaxis corresponde al lenguaje que estamos usando, herramientas para chequear el uso de convenciones, todo eso cae dentro de la categoría de análisis estático. Yendo un poco a algo más complejo, vimos la idea de análisis de flujo de datos. Y acá de vuelta aparece lo que habíamos hablado antes. Cuando las técnicas se vuelven un poco más complejas, me permiten a mí detectar más errores, o mejores errores, si se quiere. Y acá aparece la idea de análisis de flujo de datos, ¿sí? Donde yo, de vuelta, sin ejecutar, miro, ¿sí?, para cada variable cómo esa variable se está usando, y a partir de la definición de este ciclo de vida de una variable, que era la definición, el uso y la destrucción, las combinaciones de a dos de esos elementos, yo las puedo clasificar en esto está bien, esto está mal o esto es dudoso, revisarlo, ¿sí? Que vimos que era algo que hace Eclipse, por ejemplo, cuando nos avisa que estamos usando una variable que no fue inicializada, ¿sí? Está haciendo básicamente este análisis. Eso para testing estático. Lo que vamos a empezar a ver hoy es testing dinámico, ¿sí? Antes vimos sin ejecutar el objeto de test, ahora vamos a empezar a ejecutar el objeto de test, ¿sí? Dentro de lo que es testing dinámico, se vuelven a dividir en varias categorías. Y acá lo que van a tener en común todas estas técnicas es que vamos a aplicar mucha inteligencia, mucho trabajo a cómo decidimos cuáles son los casos de test. Porque si yo voy a ejecutar algo, le tengo que dar una entrada, ¿sí? Si lo pienso en términos de una función f que recibe un entero, yo para poder ejecutar f tengo que darle un entero. ¿Está bien? Entonces, muchas de estas técnicas se van a centrar en definir cuál es ese entero o cuántos enteros necesito probar. ¿Está bien? Eso si lo miro muy a nivel de programación. Si lo miro a nivel de la ejecución de un software, y si lo voy a ejecutar, de alguna forma algún dato tengo que entrar para poder probar las cosas. Entonces, de vuelta, qué datos yo uso en el programa es lo que me van a definir muchas de estas técnicas. ¿Está bien? Habíamos visto el ejemplo del factorial, donde mirando el código, si yo digo que el único caso de prueba es 8, y no es una buena decisión, porque claramente hay un caso muy particular en 1, entonces me interesaría saber si eso se maneja bien. No veo que aparezca el 0, entonces quisiera ver cómo se resuelve eso. Esa es la idea de hacer un testing inteligente, de elegir bien los casos de prueba. ¿Para qué? Para testear la menor cantidad de veces posibles, pero que esas veces sean realmente buenas, ¿sí? Dentro de lo que es testing dinámico, vamos a hablar de 5 grandes grupos. Caja negra, blanca, basado en experiencias, defectos y análisis dinámico. Caja negra, nosotros nos vamos a basar en la especificación del problema o en la especificación del software para decidir cómo lo vamos a testear. Comúnmente uno habla de esta técnica cuando dice, bueno, yo no tengo el código fuente, entonces hago testing de caja negra. Eso no es correcto. Yo puedo tener el código fuente, puedo verlo, conocerlo, mirarlo e igual usar una técnica de caja negra, ¿sí? Es simplemente en qué me baso para definir los casos de test. Caja blanca, me voy a basar en el código fuente, o las técnicas que vamos a usar dependen de tener el código fuente. Basado en experiencias y en defectos es cuando yo uso o la misma experiencia del tester para definir los casos de prueba, o
el tipo de error que yo estoy buscando lo puedo buscar con ciertas técnicas en particular. Y como teníamos el análisis estático, tenemos el análisis dinámico, donde nosotros, mientras el objeto de test está ejecutando, nosotros lo estamos mirando y lo estamos analizando. Y ahí también vamos a tener herramientas. Como habíamos dicho, hay dos conceptos que empiezan a aparecer acá, que es el de modelo y el de cubrimiento. El modelo es cómo nosotros vamos a decidir los casos de test, ¿sí? Es la maquinita que nos va a tirar datos de entrada. El cubrimiento va a ser una condición booleana que nos va a decir deja de tirar casos de entrada, ya es suficiente con esto. Y lo que va a pasar es que para un mismo modelo vamos a tener distintos tipos de cubrimientos. De vuelta, algunos muy sencillos que nos van a detectar algunos errores y otros más complejos, más difíciles de lograr, pero que nos van a detectar más errores. ¿Está bien? Como siempre, siguiendo una estructura de este estilo. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de técnicas de caja negra. Vamos a arrancar hoy y vamos a seguir la clase que viene. De vuelta, técnicas de caja negra nos basamos en la especificación. Normalmente, y en los ejemplos que vamos a ver, las técnicas se aplican a la ejecución de un software. ¿Sí? Yo ejecuto un programa y hago algo con ese programa. Pero la misma técnica yo la puedo utilizar para la especificación de un método. ¿Sí? Para la especificación de una clase. O sea, yo puedo tener el código fuente y testear el código fuente usando técnicas de testing de caja negra. ¿Sí? Es totalmente compatible. Vamos a tener técnicas para ver si el sistema hace lo que tiene que hacer y lo hace como lo tiene que hacer. Es decir, cuestiones funcionales y no funcionales. En este caso, modelo y cubrimiento van a ser un poco informales a veces, pero siempre van a estar presentes. La primera técnica que vamos a ver de caja negra se conoce como partición de equivalencias. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer es, al momento de decidir cómo testeamos nuestro sistema, testearlo en función de cómo se comporta. ¿Sí? La idea acá es decir, este sistema para este conjunto de cosas se comporta de una forma, para este otro conjunto de cosas se comporta de otra forma. Bueno, ¿cómo testeamos eso? Y primero identificar bien esas clases de cosas, son las clases de equivalencia. Y después la estrategia es tomar un elemento de cada clase, que vos decís, bueno, este elemento es de la clase A, quiere decir que el sistema tiene que hacer esto. Bueno, testealo con ese elemento que vos elegiste y fíjate que efectivamente el sistema se comporta como la clase a la cual pertenece ese dato. Esa es la idea de clase de equivalencia, ¿sí? Donde el gran trabajo está en la detección de las clases de equivalencia. Dentro de la idea de partición de equivalencias también vamos a tener la idea de clases inválidas. Yo puedo decir, para este conjunto de cosas lo puedo dividir en tres clases. Dos de ellas son válidas, es decir, de este conjunto de cosas hay dos clases que el sistema tiene que hacer cierta cosa. Pero esta tercera clase no puede pasar, es inválida. O el sistema tiene que indicar un mensaje de error. De vuelta, tengo que tomar un elemento de esa clase, meterlo en el sistema y verificar que efectivamente lo esperado es igual a lo observado. ¿Está bien? Muchas veces es fácil verlo esto dentro de los datos de entrada. O sea, la idea de particionar en clases es fácil ver cuando lo que estamos particionando son datos de entrada. Pero en realidad partición de equivalencia se puede aplicar a un montón de cosas. ¿Sí? Se puede aplicar al comportamiento del sistema, a cierta característica del sistema. La idea es más general. Sobre mi conjunto entero de datos de entrada, yo podría decir que lo particiono en dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema hace algo distinto según si es clase A o clase B. Entonces, una vez que yo identifico esos dos grandes grupos, lo que voy a hacer después es asegurarme que saco un dato, un conjunto de datos, lo que corresponda, de la clase A, lo meto al sistema, ejecuto y veo si el sistema se comporta como debería comportarse para la clase A, y lo mismo hago con la clase B. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. Y obviamente estamos buscando que efectivamente el comportamiento sea el correspondiente a esa clase.
De vuelta, lo que estamos haciendo acá es de alguna manera organizándonos, ¿sí? Al momento de definir los casos de test. Por ahí es una técnica que ya era normal usarla para ustedes en el código o los programas que hacían. Acá le estamos dando nombre, la estamos formalizando un poco más. Imaginemos este ejemplo. Esta es la herramienta de Google para recuperar una contraseña, ¿sí? E imaginemos que Google nos da 3 opciones de recuperación. Llamado telefónico, mensaje de texto, un correo electrónico a una dirección de mail alternativa. Si yo quiero testear si esto funcione bien, el análisis que voy a hacer es, bueno, de mi conjunto entero de opciones, que es lo que tengo acá, yo lo voy a separar primero en 2. El proceso de creación de clases de equivalencia puede ser muy subjetivo, ¿sí? Un tester puede generar cierto conjunto de clases de equivalencia y otro tester, para el mismo problema, diseñarlo distinto. La especificación del problema, lo que el sistema tiene que hacer y algunas interpretaciones pueden afectar el diseño de las clases de equivalencia. En mi caso yo diría, bueno, acá hay 2 grandes grupos primero. Tiene definida una dirección de mail de recuperación, tiene definido un teléfono celular. Esos son mis 2 primeros grandes grupos. Y a la que corresponde a teléfono celular, la subdivido, porque puedo empezar a subdividir clases de equivalencia, en 2. Tiene celular y quiere que lo llamen, tiene celular, quieren que le mande un mensaje de texto. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, generar casos de test para cada una de esas clases. Esto que yo digo, generar casos de test, a veces puede ser sencillo, a veces puede ser complicado. En este caso habría que generar todo un perfil de usuario con la opción de definió mail o no definió mail, definió celular o no definió celular. ¿Sí? Hay que tener algunos cuidados. Detalles chiquitos, pero hay que tenerlos en cuenta. Primero, los conjuntos tienen que ser disjuntos. Las clases no pueden tener intersecciones no vacías, ¿sí? Porque si yo tengo clases cuya intersección tiene elementos, estoy yendo en contra de la idea de clases de equivalencia. Estoy teniendo un elemento que si yo lo saco de ahí y lo pruebo, el resultado puede ser más de una cosa. Entonces me es difícil testear ese. Entonces siempre tienen que ser disjuntos. No tiene sentido un conjunto vacío, ¿sí? Tengo que tener elementos. Y tienen que ser particiones, en el sentido de que tengo que estar cubriendo la totalidad del conjunto completo, ¿sí? No me pueden quedar elementos fuera de las clases de equivalencia. Si me están quedando elementos fuera de la clase de equivalencia, están mal hechas las clases de equivalencia, ¿sí? Tengo que volver a rediseñarlas de alguna manera. Hay herramientas para diseñar estas clases de equivalencia. En las prácticas con Matías van a ver una de ellas. Otra cosa que puede empezar a pasar, que complica un poco la situación, imaginen una situación, siguiendo con la idea de los datos de entrada, donde yo tengo 2 datos de entrada. Tengo a X y tengo a Y, ¿sí? Y hago un análisis de partición de equivalencias. Y en ese caso a X lo divido en 2 clases y a Y lo divido en 3. ¿Está bien? No hay que perder de vista que para yo poder ejecutar este método o función o lo que sea, yo necesito uno de cada uno. No puedo ejecutar solamente con X o solamente con Y. Sí o sí tengo que tener uno de cada uno. Entonces lo que se empiezan a armar son tablas, ¿sí? Donde yo voy armando la combinación de las 2 clases. Y fíjense, y esto es casi como un criterio de cubrimiento, la técnica no obliga a hacer todas las combinaciones. ¿Está? No es un criterio de cubrimiento lograr todas las combinaciones de todas las clases de equivalencia. Acá lo que se está buscando es tomar un elemento de cada clase y asegúrate que el sistema se comporte en función de esa clase. ¿Está bien? No todas las combinaciones. ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense que acá están todos los elementos, sí tienen que estar presentes, eso tiene sentido, pero no estoy armando todas las combinaciones. Por lo tanto, la cantidad de test totales que voy a hacer va a ser menor de lo que uno esperaría, ¿sí? Por ejemplo, esto está sacado de un libro. Imagínense que yo tengo este sistema para aplicar un producto de un banco, ¿sí? El producto que yo puedo aplicar son 2 tipos de líneas de crédito, esta la loan y la line of credit, y una hipoteca. Y a su vez me preguntan si yo tengo una cuenta corriente y una caja de ahorro.
Tengo que decir si tengo o no tengo y en caso de decir que sí, tengo que dar cuál es el dato, el número de la caja corriente o de la cuenta de ahorro. Si yo quisiera testear este sistema para ver si funciona bien, esto lo puedo hacer con partición de equivalencias. Lo que tengo que hacer es empezar a detectar esas clases de equivalencia. Por ejemplo, y una que es muy sencilla, sería la primera partición la podría hacer sobre el producto. Es una lista bastante finita. Puedo tener una partición o una clase para cada uno de esos productos, ¿sí? Después, tanto para cuenta corriente como para caja de ahorro, yo podría considerar como partición, es decir, que el usuario diga que sí tiene una caja corriente o caja de ahorro y que el número que ingresa es válido, que diga que tiene, pero que el número no sea válido, que no diga nada y lo deje vacío, que no diga nada y escriba algo. ¿Está bien? Estoy analizando, en este caso la interfase, y estoy decidiendo, ¿sí?, todo el conjunto entero de cosas que podrían llegar a pasar y lo divido en particiones. Fíjense que en este caso estoy teniendo particiones que son inválidas, que es esta, que ingresa, que dice que sí tiene una cuenta corriente o caja de ahorro y dice que no es válido, y la que ingresa no es válido, y en el caso que dice que no y escribe algo. ¿Sí? Esto se replica para los dos casos de cajas, cuenta corriente y caja de ahorro. A partir de estas clases, y con la idea de generar casos de test donde siempre estén presentes alguna de ellas, puedo armar toda esta tabla de testeo, ¿sí? Donde estas tres son situaciones donde yo no uso clases inválidas y estas cuatro son situaciones donde yo sí uso clases inválidas. ¿Qué es lo que dice la técnica? Cuando vayas a usar clases inválidas, nunca uses más de una. Nunca combines dos o más clases inválidas, porque si algo llega a salir mal, no sabes cuál fue el problema, o no sabes cuál fue el origen del problema. Entonces, ¿cuál es la condición que sí pone esta técnica? Cuando armes casos de testeo con inválidas, solamente una. ¿Sí? Obviamente esto obliga a generar más casos de test. Esta salida, que dice acepta o error, está sacado de la documentación, no es algo que nosotros inventamos. La definición del problema tiene que decir cómo se comporta. Pero esto me genera los casos de test. Obviamente, ¿qué es lo que está faltando acá? Que va a ser el siguiente paso que queda pendiente, y generar los datos, ¿sí?, para poder comportar, que el sistema se comporte como estamos definiendo acá. Esto es para que vean cómo estamos cubriendo todas las particiones en todos los casos de test. Fíjense que todas las particiones aparecen en algún caso de test, ¿sí? Que ese es el cubrimiento, o ese es el criterio de cubrimiento que nosotros tenemos. Esa es la condición booleana que nos dice deja de generar casos de test. Como cada una de tus particiones aparece en un caso de test, listo, ya está, condición verdadera, no hace falta que sigas. ¿Está? ¿Se entiende? De vuelta, el siguiente paso, que no lo vamos a hacer, es generar datos para poder hacer todo esto, ¿sí? En algunos casos eso es trivial, en otros casos eso puede ser muy complejo. ¿Está? Dentro de lo que es partición de equivalencias, existe una variante que se conoce como análisis de valores límites. ¿Sí? ¿Cuál es la variante? La variante dice que en muchos casos, ¿sí?, en esta gran división que yo hago en particiones de equivalencia, muchas veces los problemas aparecen en los límites de las clases. ¿Sí? En particular, y esto solamente es aplicable si los elementos son ordenables. ¿Sí? ¿Cuál es la idea acá, o cuál es la hipótesis? Y por lo general erramos en el menor, menor, igual. Mayor, mayor, igual. Esos límites es donde a veces está el problema. ¿Es entero o entero más 1? ¿O entero menos 1? Como muchas veces los errores están ahí, esta técnica lo que dice es, bueno, enfócate en los límites. ¿Sí? No solamente vas a testear sacar un elemento de cada clase y ver que el sistema se comporte de acuerdo a esa clase, sino que además saca un elemento del límite
y fíjate que se comporte de acuerdo también a esa clase. ¿Sí? Obviamente esto es si las clases son ordenables, donde realmente tiene sentido hablar de límites. Y sin duda esto nos va a generar más casos de test. De vuelta, esto no siempre es aplicable. Imagínense que yo quiero testear esto con caja negra. Si yo quiero testear que este menú funciona bien, claramente puedo aplicar partición de equivalencias. ¿Sí? Puedo pensar que cada opción del menú es una clase por separado. ¿Sí? Y puedo ver de hacer clic en cada una de esas clases y que el sistema responda como debería responder. Seleccionar una slide de esta ventana de diálogo tampoco me permite a mí aplicar análisis de valores límites. Pero definir el tamaño de la fuente me da lugar a mí a hacer un poco de análisis de valores límites. ¿Sí? En particular, si nos ponemos a ver ahora cómo funciona eso. Fíjense, hagamos un poco de ingeniería inversa. Intentemos descubrir la especificación funcional del cuadro de tamaño de texto de Google Slide. Yo tengo dos formas de ingresar información. Yo puedo seleccionar de una lista desplegable o puedo escribirlo. Ya eso me está dando la idea de dos clases de equivalencia. ¿Sí? Selección de lista desplegable, ingresa manualmente. Esta lista va de 6 a 96. Yo, obviamente, ingresando a través de la lista desplegable, no puedo seleccionar otra cosa. Pero ingresando manualmente, tengo más opciones. ¿Sí? Alguien podría decir, ok, puedo considerar dentro de la partición ingresar manualmente dos clases de equivalencia más. Ingresar un valor que está dentro del rango visible e ingresar un valor fuera del rango visible. ¿Sí? Bien. ¿Puedo ingresar cualquier número? No. 400 es el límite. De vuelta, estas son cosas que si uno no tiene la especificación funcional, por ahí nunca las descubre. Y es importante testearlas. Acá estamos haciendo ingeniería inversa, por ahí nos estamos poniendo algunas cosas. Pero de vuelta vean lo importante que es la especificación funcional. Entonces, ingresando manualmente, hasta 400 pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? El número que escribo queda. A partir de 400, el número que escribo no queda. Y se fija en 400 el límite. ¿Sí? Estoy viendo que el sistema se comporta distinto en función de qué es lo que yo hago. Estoy definiendo las clases de equivalencia. Y son números, son ordenables, entonces tendría sentido aplicar análisis de valores límites. ¿Sí? Me interesaría ver que efectivamente para 401 vuelve a 400, que para 399 se queda en 399. ¿Qué pasa con números más chiquitos? ¿Qué pasa si voy para el otro lado de la línea ordenable? ¿Qué pasa con 1? Vuelve a 6. Me está dando la idea de que con 6 pasa lo mismo que con 400. ¿Sí? Tengo otra clase de equivalencia. ¿Está bien? ¿Qué pasa con números negativos? Perdón. No pasa nada. No vuelve a 6. No hace nada el sistema. Tengo otra situación. ¿Qué pasa si escribo texto? Tampoco pasa nada. Tengo otra situación más. Fíjense todo lo que está pasando mirando simplemente un cuadrito de texto para ingresar el tamaño de un texto. Todo esto se debería testear. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a hacer con partición de equivalencias y análisis de valores límites. ¿Está bien? Y una moraleja más. Fíjense todo el quilombo que se arma simplemente por permitir al usuario ingresar datos. Todo esto que estamos viendo no pasaría si la única opción fuese seleccionar el texto de acá. Fíjense cómo le cambia el trabajo al tester
cada vez que nosotros le permitimos al usuario ingresar manualmente texto. O, visto de otra manera, fíjense cómo se reduce la complejidad de las cosas cuando, siempre que sea posible, el usuario solamente selecciona una lista finita de elementos. ¿Sí? Cambia mucho el testing. ¿Sí? Ténganlo en cuenta cada vez que programen. En un formulario de un congreso aparecía, por ejemplo, un campo de texto que decía condición de IVA. Y había que escribirlo. O sea, esperaba que yo escriba responsable inscripto. Primero, que lo puedo escribir mal. Segundo, ni siquiera no sé cuál es el conjunto finito de opciones. Ni siquiera sé qué soy yo. Y es un conjunto finito. Entonces, eso nunca debería ser una opción de escribir manualmente. Una lista desplegable. 3 opciones. No hay clases de equivalencia inválidas. Son todas válidas. ¿Sí? Fíjense cómo afecta el testing esta decisión que parece muy trivial. Bien, entonces, volvamos a esto. De vuelta, fíjense que todo este análisis que hicimos recién para este ejemplo chiquito da lugar a muchas interpretaciones. Alguien podría decir, y es totalmente válido, cuando yo ingreso texto o un número negativo, no pasa nada. ¿Eso es una clase inválida o válida? Es subjetiva la discusión y depende de interpretaciones. Entonces, de vuelta, hay más de una forma de hacer la división en clases de equivalencia. Como dijimos, puedo empezar con 2 clases, seleccionado por menú, ingresado manualmente. ¿Qué puedo decir? Seleccionado por menú, no hay clases inválidas. El menor valor posible es 6, el mayor valor posible es 96 y podemos aplicar análisis de valores límite. ¿Qué es lo que me va a decir valores límite? Y probá con 6, probá con 96 y probá por algo que te parezca normal en el medio. Eso. En donde los no válidos son imposibles, así que ni siquiera los tengo que considerar. Ingresado manualmente, acá es donde todo explota. Alguien podría decir no hay clases inválidas porque en realidad el sistema en ningún momento marcó un error. El sistema nunca me dijo lo que usted está haciendo está mal. Entonces alguien podría decir no hay clases inválidas, hay comportamientos distintos. ¿Sí? Hay un comportamiento cuando se ingresa un no entero, hay un comportamiento cuando se ingresa un entero negativo y hay un comportamiento distinto cuando se ingresa un entero positivo. Y a su vez, y no me acuerdo si estaba acá en la clase, la 2.3 la podría volver a dividir y decir, cuando se ingresa un entero positivo, no es lo mismo de 1 a 6, de 6 a 400 y de 400 para arriba. O sea que puedo seguir dividiendo. Otra forma de organizar esta clase de equivalencia es decir, hay 2. Ingresa un entero positivo, ingresa cualquier otra cosa. O sea, negativo o texto, para mí es lo mismo. ¿Está? Fíjense que ese detalle va a cambiar el testing. Si yo estoy diciendo que estas son las clases de equivalencia, yo estoy obligando al tester a testear con un entero negativo y con texto. Si yo digo ingresa cualquier otra cosa, de esas 2 opciones que dije recién, una es suficiente. ¿Sí? Es dejar afuera un caso. Otra interpretación sería, hay clases inválidas, el no entero y el entero no positivo, hay clases válidas, entero positivo. ¿Sí? Y a su vez, la de entero positivo la puedo estructurar de esta manera. Puedo decir, las válidas son de 6 a 400. Las no válidas arrancan en 401. Y es posible. Las no válidas para el otro lado van de 0 a 5. O de 1 a 5, no me acuerdo la definición. Y también son posibles. ¿Está? De vuelta, esto nos permite a nosotros, de una manera ordenada, saber bien cuáles son todos los casos, o clases en este caso, que tenemos que testear. Y después lo que tenemos que hacer es empezar a tomar un dato de cada clase y probar y efectivamente ver cómo se comporta el sistema. ¿Sí? Acá aparece la idea de criterio de cubrimiento también. Porque
la primera presentación de valores límite lo que dice es, bueno, probá los límites. Para cada límite yo tengo dos valores, el límite inferior y el límite superior. Si yo quiero ir un poco más lejos todavía, se puede considerar también que el límite es un caso de test. El límite -1 y el límite +1 son otros casos de test. Entonces, tengo más casos de test. Estoy testeando más cosas, va a ser un mejor testeo, me va a llevar más tiempo. ¿Está bien? ¿Preguntas con esto? ¿Dudas? En algunos casos, quizás alguna vez les pasó, quizás no. A veces cuando uno va a hacer una compra con tarjeta de crédito, si el monto es muy grande, si por ahí uno no sé, se fue de vacaciones e hizo una compra con tarjeta de crédito en Brasil, hay ciertas situaciones como que levantan un flag en Visa y dicen, no, pará, llama por teléfono al vendedor y que confirme que efectivamente sea Martín el que está haciendo la compra. Son situaciones que pasan, que generan alertas que piden algún tipo de acción extra. Si uno hace no sé, si ustedes deciden hacer una construcción, se van a un negocio y hacen una sola compra de 4.000 pesos, cuando normalmente ustedes vienen haciendo gastos de 2.000 pesos mensuales, Visa lo que va a hacer es pedir confirmación. Al vendedor le aparece un cartelito que dice pedir confirmación. El vendedor tiene que llamar por teléfono a Visa, les da el teléfono a ustedes, sí, yo soy Martín Larrea, sí, les hacen unas preguntas de seguridad, listo, ok, Visa autoriza la compra. ¿Sí? Fíjense que en este caso lo que está pasando es cómo se resuelve la funcionalidad no depende solamente de lo que aparece en pantalla, sino de un conjunto de cosas que pasan afuera de esto. ¿Sí? Esta situación se conoce como tablas de decisión. Las tablas de decisión se aplican cuando el comportamiento de una función no depende solamente de los datos de entrada, sino de conocimiento de situaciones anteriores, ¿sí? De un contexto. Partición de equivalencias lo vamos a aplicar muy fácilmente cuando no sea necesario el contexto. Cuando aparezca la idea de contexto, ahí aparece la idea de tabla de decisiones. ¿Está? El modelo que vamos a aplicar es el uno de tabla, donde vamos a escribir todas las decisiones. Y de vuelta, ¿qué es lo que estamos buscando? Y que para el conjunto de decisiones yo tengo acá especificado, que la especificación dice hay que llamar al vendedor, efectivamente cuando haga la prueba se llama al vendedor. ¿Sí? Es similar al comportamiento a lo que hacíamos antes, solamente que además de sacar un dato de entrada de un dato de cada clase, tengo que generar ese contexto. ¿Está? Acá sí vamos a generar todas las combinaciones de decisiones, ¿sí? Porque me interesa a mí generar todos los escenarios posibles. Y después vamos a ver que se flexibiliza un poquito. Sobre este ejemplo, que también está sacado de un libro, fíjense que no voy a analizar acá si el número de tarjeta es, o no sé, si la fecha es válida, si está bien ingresada, si la dirección es correcta o puso números nada más. Eso lo puedo hacer. O sea, esto no me quita hacer clases de equivalencia, las puedo hacer y es totalmente correcto. Pero además, si quiero testear la idea de toma de decisiones, ahí voy a aplicar tabla de decisiones. ¿Sí? Ahora nos centramos solamente en tabla de decisiones. Imaginen esta situación. Las condiciones son que la tarjeta sea real, que la tarjeta esté activa. No sé si les pasó, a veces cuando uno recibe una tarjeta de crédito no la puede usar de una, hay que hacer algún proceso de activación. Si la transacción está dentro de los límites monetarios de la tarjeta y, por dar un ejemplo, si esta compra es en el Mercosur. ¿Cuáles son las acciones posibles? Esto lo estamos inventando para el ejemplo. Aprobar la compra, llamar al cliente o llamar al vendedor. E imaginemos esta situación de decisiones. ¿Sí? I es yes, N es no, sí, no. Por ejemplo, si la tarjeta es real, la tarjeta está activa, está dentro de los límites y es una compra en el Mercosur, sí, dale, aprobá la compra, no hay problema. Si la tarjeta es real, está activa, está dentro de los límites, pero no es en el Mercosur, hay que llamar al cliente para ver que está todo bien. Y así se va resolviendo todo. Esta es la combinación completa de todas las decisiones que yo tengo. Y para todas estas decisiones tengo
las acciones que voy a hacer. Algo que está bueno del testing es que nos obliga a nosotros a hacernos preguntas del sistema, ¿sí? Y eso mejora el diseño del sistema. Si el tester empieza a hacer esto, arma toda la tabla de combinaciones y descubre en la documentación que, por ejemplo, este caso, el caso 15, no dice que hay que hacer, esa es una falla en la documentación. No es responsabilidad del tester resolverlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el tester? Y llamar al analista funcional. Mirá, me encontré con esta situación, el caso de uso no dice qué hacer. Y ahí será el analista funcional el que resuelva qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, generar casos de test no solamente nos permite mejorar la calidad de nuestro software, sino también conocer más del software y detectar por ahí fallas, huecos en la especificación. Bien, a partir de esta tabla, fíjense que ¿qué pasa en los casos del 9 al 16? Tengo una serie de combinaciones en donde siempre pasa lo mismo, ¿sí? La respuesta es siempre la misma. En todos estos casos hay que llamar al vendedor. ¿Por qué me interesa señalar estos casos? Porque bajo ciertas condiciones yo puedo minimizar la cantidad de casos de prueba que voy a hacer. Y eso se llama colapsar la tabla. ¿Qué quiere decir esta situación que tengo acá? Fíjese, ¿qué es lo importante? En todos estos casos, la respuesta es siempre la misma. ¿Qué pasa si miro las decisiones? ¿La tarjeta activa es importante a la decisión? No. Y eso lo puedo demostrar formalmente. ¿Por qué? Porque tanto si la tarjeta está activa como la tarjeta está inactiva, igual la decisión es la misma. Dentro de los límites, ¿es importante? No. ¿Por qué? Porque tengo todas las combinaciones de sí y no, e igual la respuesta es la misma. Y lo mismo me pasa con Mercosur. Entonces, ¿cuál es el factor que determina que hay que llamar al vendedor? Que la tarjeta no sea real. Todo lo demás, la interpretación que hacemos de la tabla es, todo lo demás no importa. Eso a mí me permite colapsar la tabla, ¿sí? Todos estos casos, del 9 al 16, los puedo resumir en, la tarjeta no es real, punto. Si la tarjeta no es real, olvídate del resto, hay que llamar al vendedor. ¿Sí? De vuelta, cuando yo quiera ejecutar este caso de test, probablemente esté obligado a ingresar algo acá. O de alguna forma definir si la tarjeta está activa o no. No puedo decir no me importa, algo tengo que hacer. Lo que está diciendo este caso de test es lo que es importante al caso de test es este parámetro, nada más. ¿Está bien? Bien. Y así puedo seguir con el resto. Fíjense estos dos. Si la tarjeta, fíjense, de vuelta, lo importante acá, esto arranca viendo que el resultado es el mismo, ¿sí? 7 y 8 tienen la misma respuesta. Llamar al cliente y llamar al vendedor. La tarjeta activa tiene que ser no. Dentro de los límites, no. Tarjeta real, sí. El Mercosur, no importa, ¿sí? Entonces, puedo colapsar. Acá también puedo colapsar. Fíjese, tarjeta real, tarjeta activa, dentro de los límites es lo mismo. Mercosur, tengo las dos opciones. La respuesta es la misma. Puedo colapsar, ¿sí? Alguien podría pensar, che, fíjate que puedes colapsar 5 y 6. ¿Por qué? Porque tarjeta real está bien, tarjeta activa es igual, dentro de los límites es igual, el Mercosur tengo sí y no. ¿Por qué no puedo colapsar? Porque la respuesta es diferente. Ahora cuando se vaya el cartelito. Ahí está. Fíjese que la respuesta 5 es una, la respuesta 6 es otra. Entonces no puedo colapsar. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? 2 y 3. Tarjeta real sí, tarjeta activa sí. Dentro de los límites sí y no.
no podrías colapsar porque te está faltando el sí en Mercosur, tenés solamente el no. ¿Sí? ¿Me seguís? Fíjate, tarjeta real, tarjeta activa están iguales. La respuesta es la misma. Dentro de los límites tenés sí y tenés no. Pero en Mercosur no tenés el sí, tenés solamente el no. Si volvés antes A ver. A ver, 2, 3 y 4 son los que estamos discutiendo en realidad. Con 6 y 7 para ir a A ver. Tarjeta real es sí, tarjeta activa es sí, dentro de los límites es sí y no. Tendría que ser la misma acción para los primeros 4 casos para colapsarlo. ¿Cómo la misma acción? Que sea igual a, por ejemplo, que sea no, sí, no, las 3 acciones para los 4 casos, pero son distintos. Sí, eso si lo mirás 1 y 2. O sea, el caso 1 con el caso 2 no se pueden colapsar porque las acciones son diferentes. Estamos de acuerdo. El caso 2 con el caso 3. Sí, en realidad creo que tenés razón. 2, 3 y 4 se podrían llegar a colapsar. Porque tengo todas las variantes, ya sea sí y no. Tengo sí acá, tengo sí acá. No, no puedo. Fíjate que me está faltando tener el sí en el 4 de dentro de los límites. O sea, 3 y 4 los puedo colapsar a partir de Mercosur, pero solamente a partir de Mercosur. 2 y 3 los puedo llegar a colapsar si quiero. ¿Está bien? Pero 2 con 4 no los puedo colapsar. Fíjate que 2 con 4 no se puede colapsar porque solamente tengo no en Mercosur. ¿Está bien? Entonces, podrías colapsar 2 con 3, podés colapsar 3 con 4. Al no poder colapsar 2 con 4, no podés juntar los 3. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. Bien. Y eso es lo que vemos por hoy de caja negra. Terminando ahora con tabla de decisiones. De nuevo, fíjense que estamos dejando el siguiente paso, que es generar los datos sin resolver. ¿Por qué? Porque en muchos casos eso va a ser otra actividad. Trivial o no, es otra actividad. Sí sabemos las condiciones que tienen que verificar esos datos, que es cumplir con estas tablas de decisión, partición de equivalencia, lo que estemos aplicando. ¿Está bien? ¿Dudas? Para tabla de decisiones también hay softwares que se encargan de colapsarlas automáticamente, porque es bastante automatizable ese análisis. Entonces, arrancamos con testing dinámico, la diferencia con testing estático, arrancamos con caja negra, donde trabajamos con la especificación, ya sea del software o de la función o del módulo. La clase que viene vamos a seguir con más técnicas de caja negra. Volvimos a los conceptos de modelo y cubrimiento. Modelo es la maquinita que me tira casos de test, cubrimiento es el que me dice deja de generar casos de test. Vimos partición de equivalencias, dentro de partición de equivalencias análisis valores límites y después vimos tabla de decisión. Y recuerden, hacer una no quiere decir que no haga la otra. Yo puedo aplicar partición de equivalencias con valores límites y después, sobre el mismo caso, tabla de decisiones. ¿Sí? Depende del contexto de la función. ¿Está? Y nada más.